¿Qué ocurre cuando un héroe pierde no solo su vida, sino también todo aquello que amaba? ¿Qué sucede cuando alguien que fue el último sobreviviente de su mundo recibe una segunda oportunidad? Después de años luchando junto a los héroes más poderosos de la Tierra, J. Ons, conocido como Martian Manhunter, cayó en batalla durante uno de los momentos más oscuros de la historia del universo DC. Su muerte dejó un vacío enorme dentro de la Liga de la Justicia y entre quienes lo consideraban uno de los seres más nobles jamás conocidos. Pero la muerte no era el final. Durante el misterioso evento llamado Brightest Day, una fuerza cósmica decidió devolver a varios héroes y villanos a la vida. Entre ellos estaba el último hijo de Marte. Sin embargo, regresar de la muerte no significaba regresar a casa. Porque J.O.N. descubriría que la verdadera batalla no consistía en volver a respirar, sino en encontrar nuevamente su lugar en un mundo que había seguido adelante sin él. Esta es la historia de Martian Manhunter y su renacimiento durante Brightest Day. Para comprender la importancia de su regreso debemos recordar quién era J.O.N. J.O.N.S. Originario del planeta Marte, pertenecía a una civilización avanzada que fue destruida por una terrible tragedia. Arrancado de su hogar y transportado accidentalmente a la Tierra, J.O.N. pasó décadas observando a la humanidad. Con el tiempo desarrolló un profundo amor por las personas. Aunque poseía poderes comparables e incluso superiores a los de Superman, siempre fue un héroe silencioso. No buscaba reconocimiento ni gloria. Era el corazón de la Liga de la Justicia. Sin embargo, durante los acontecimientos de Final Crisis, el villano Libra y las fuerzas de Darkseid lograron acabar con él. Su muerte fue devastadora. Los héroes del mundo perdieron a uno de sus mejores amigos. Y la Tierra perdió a uno de sus más grandes protectores. Parecía que la historia de Martian Manhunter había terminado para siempre. Pero el universo tenía otros planes. Después de la Guerra de los Linternas Negras, ocurrió algo imposible. La entidad de la vida, una fuerza primordial ligada a toda existencia en el universo, eligió a varias personas para regresar de la muerte. Entre los resucitados estaba J.O.N.S. Cuando abrió los ojos nuevamente, experimentó algo que casi había olvidado. La vida. Volver a sentir. Volver a pensar. Volver a existir. Pero el regreso no fue sencillo. La experiencia de la muerte había dejado marcas profundas. J.O.N. ya no era exactamente el mismo. Había visto el vacío. Había sentido el peso de la pérdida. Y ahora debía enfrentarse a un mundo diferente. Un mundo que había cambiado mientras él estaba ausente. Muchos héroes soñaban con regresar a la vida. Pero para J.O.N. aquello era más complicado. Su situación era única. No solo había perdido la vida. Había perdido Marte. Había perdido a su familia. Había perdido a su raza. Incluso antes de morir ya era un sobreviviente. Y ahora, tras regresar, las heridas emocionales seguían presentes. La pregunta que comenzó a perseguirlo era simple. ¿Dónde pertenezco? La Tierra era su hogar adoptivo. Pero nunca había dejado de sentirse marciano. Y Marte, el lugar al que pertenecía por nacimiento, ya no existía como antes. J.O.N. quedó atrapado entre dos mundos. Un extranjero en ambos. Durante Brightest Day, Martian Manhunter emprendió una búsqueda profundamente personal. No se trataba de detener una invasión. No se trataba de derrotar a un supervillano. Era una misión mucho más difícil. Entender quién era realmente. La resurrección le obligó a enfrentar preguntas que había evitado durante años. ¿Era un marciano que vivía entre humanos? ¿O era un humano en espíritu que simplemente había nacido en Marte? A lo largo de sus viajes y encuentros, comenzó a observar nuevamente a la humanidad. Vio su capacidad para amar. Vio su capacidad para cometer errores. Vio su fortaleza y también sus debilidades. Y recordó por qué había decidido protegerla desde el principio. Uno de los aspectos más dolorosos de su regreso fue reencontrarse con recuerdos que nunca habían desaparecido. La destrucción de Marte seguía persiguiéndolo. Los rostros de su esposa y de su hija continuaban apareciendo en sus pensamientos. Durante años había intentado cargar con ese dolor.
Ahora debía hacerlo una vez más. Pero esta vez existía una diferencia. Antes había soportado la tragedia solo. Ahora tenía una segunda oportunidad. Y esa oportunidad podía utilizarse para algo más que sobrevivir. Podía utilizarse para vivir. Como otros resucitados de Brad's Day, J.O.N. descubrió que su regreso no había sido un accidente. Existía una razón. Una misión. La entidad de la vida había traído de vuelta a estas personas porque tenían un papel que desempeñar en el futuro del universo. Eso significaba que la historia de Martian Manhunter aún no había terminado. Su existencia seguía teniendo propósito. Incluso después de todo lo que había perdido. Incluso después de la muerte. Aquella revelación fue fundamental. Por primera vez en mucho tiempo, J.O.N. dejó de mirar únicamente hacia atrás. Comenzó a mirar hacia adelante. Poco a poco, Martian Manhunter volvió a conectarse con sus aliados. Volvió a observar a los héroes de la Tierra. Volvió a recordar los ideales que defendía. La justicia. La compasión. La esperanza. Y comprendió algo importante. No necesitaba elegir entre ser marciano o humano. Podía ser ambas cosas. La experiencia humana formaba parte de él. Sus valores habían sido moldeados por las personas que había conocido. Por sus amigos. Por sus compañeros de la liga. Por las innumerables vidas que había ayudado a salvar. Su identidad no estaba definida por el planeta donde nació. Estaba definida por las decisiones que tomaba. El verdadero regreso de Martian Manhunter no ocurrió cuando volvió de la muerte. Ocurrió cuando aceptó quién era. Ese fue su auténtico renacimiento. Dejó de verse únicamente como el último superviviente de una raza extinta. Dejó de definirse por sus pérdidas. Comenzó a definirse por sus acciones. Por su capacidad de seguir adelante. Por su decisión de continuar ayudando a otros. La tragedia seguiría siendo parte de él. Pero ya no controlaría su destino. Y esa diferencia lo cambió para siempre. A lo largo de la historia de DC, pocos personajes representan tan bien la idea de resiliencia como Martian Manhunter. Ha perdido más que casi cualquier otro héroe. Ha visto desaparecer su mundo. Ha visto morir a sus seres queridos. Incluso ha experimentado su propia muerte. Y aún así sigue luchando. Sigue creyendo en la bondad. Sigue defendiendo la esperanza. Por eso su regreso en Brad's Day fue tan importante. No fue simplemente la resurrección de un héroe. Fue la victoria de la vida sobre la desesperación. Martian Manhunter regresó de entre los muertos durante Brad's Day, pero su verdadero viaje no consistía en volver a la existencia. Consistía en volver a encontrarse a sí mismo. A través del dolor, los recuerdos y la incertidumbre, J.O.N. descubrió que el hogar no es un lugar. Es aquello que construimos con nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestros ideales. El último marciano comprendió que nunca dejaría de extrañar Marte. Pero también comprendió que la Tierra se había convertido en parte de él. Y así, después de perderlo todo y recuperar la vida, encontró algo aún más valioso. Un propósito renovado. Porque algunos héroes son recordados por sus victorias. Otros por sus poderes. Pero Martian Manhunter será recordado por algo mucho más importante. Por demostrar que incluso después de la oscuridad más profunda, siempre es posible renacer. Y mientras exista esperanza, el último hijo de Marte jamás estará verdaderamente solo.